nosotros, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, por mi matrimonio, Señor. Señor, gracias por mi hijo, Señor. Abre tu boca y empieza a decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias por lo que pueda estar viviendo, Señor. Señor, gracias. Gracias por lo que pueda estar pasando en estos momentos, Señor. Padre, pero nunca voy a dejar de decirte gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en medio de lo que yo pueda estar viviendo, en medio de las dificultades, en medio de la tormenta, Señor, yo te doy gracias, Señor. Gracias te doy, papá, Señor. Y nunca voy a cansar de decirte gracias, Señor. Gracias, papá, Señor. Gracias porque me trajiste al mejor lugar, Padre amado, Señor. Gracias. Gracias por haberme sacado de aquel mundo, Padre amado, Señor, que el único que sabía eres tú, Padre amado, Señor. Lo que yo hacía en ese mundo, Padre amado, Señor. Pero hoy estoy aquí, Señor. Hoy estoy aquí dándote gracias, Señor. Gracias porque es lo mejor que ha pasado en mi vida, Señor. Señor, gracias porque aún viviendo yo problemas, Padre amado, Señor, estando en dificultades, Padre amado, Señor, tú has hecho cosas grandes en mi vida, Padre amado, Señor, en cuestión de segundo, Padre, Señor, y por eso te doy gracias, Señor. Gracias, papá, Señor, por esta oportunidad, Padre amado, Señor. Gracias porque una vez más, Padre amado, Señor, estoy en este lugar, Padre amado, Señor. Padre, yo te pido en esta noche que sea usted, Padre amado, Señor, hablando a través de mí, Padre amado, Señor. Que sea usted hablándole al pueblo, Señor. Que sea usted y que no sea yo, Padre, Señor. Padre, gracias. Gracias por este recinto, Padre amado, Señor. Gracias por esta casa iglesia, Señor. Señor, gracias. Gracias por todo lo que se ha hecho. Gracias, Padre amado, Señor, por lo que se seguirá haciendo, Padre amado, Señor. Señor, gracias. Gracias por cada ministerio, Señor. Señor, gracias, Señor. Abre tu boca y dile al Señor: gracias, Señor, gracias. Gracias por cada ministerio, Padre amado, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias por el apóstol. Gracias por la pastora, Señor. Señor, gracias por cada líder, Padre amado, Señor. Señor, gracias, Señor. Gracias, Padre amado, Señor. Gracias, papá, Señor. Oh, bendito es tu nombre, Jesús. Padre amado, Señor, sea usted en esta noche, Padre, Señor, tomando el control, la autoridad y el señorío, Padre amado, Señor, de este lugar. Y que sea usted, papá, Señor, tomando el control de mi vida, papá, Señor. De lo que yo voy a hablar a través de ti, Padre amado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Mis hermanos, hoy voy a hablar de un tema que se extiende mucho, de un tema que tiene que escuchar, tiene que analizar y entender cómo estamos viviendo nosotros en el Evangelio. Dice su palabra en 2 de Corintios 5:17 que he aquí todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Pero cuando usted y yo fuimos al bautismo, a bautizarnos, sus palabras y mis palabras fueron: muero para el mundo y vivo para Cristo. Ahora, si usted se pone a ver en la palabra que yo le acabo de decir ahorita de 2 de Corintios 5:17, a las palabras que dijimos nosotros cuando fuimos al bautismo, son diferentes, pero viene siendo casi lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Nos vamos a enfocar en Mateo 7:13. Mateo 7:13 nos habla de dos puertas: una puerta ancha y una puerta angosta. Usted dirá: hermano, pero no me va a decir el nombre de la prédica. Escuche bien. El nombre de la prédica tiene por título: caminar o morir. Suena duro, ¿verdad? Suena duro, ¿verdad? Vamos a estar ubicándonos en Mateo 7:13.
Gracias, Señor, gracias. Voy a estar leyendo la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ahora bien, hermano, la palabra caminar significa vivir en continua comunión y sintonía con Él mediante la obediencia sincera y la oración constante y el estudio de la palabra. Muy bien, hermano, cuando usted y yo caminamos a través de lo que nos está diciendo, a través de la obediencia, a través de la oración y a través del estudio de la palabra, usted y yo vamos a entender cuál es el camino correcto que debemos de nosotros andar. Porque mi pregunta en esta noche es, te dije que me iba a enfocar en Mateo 7:13. Ahora mi pregunta es, y toca al que está a su lado y pregúntele: ¿en qué puerta está usted? ¿En la puerta ancha o en la puerta angosta? Porque suena duro lo que voy a decir. Suena duro lo que voy a decir en esta noche. Pero cierre sus ojos por un momento y póngase a analizar que cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros el significado de caminar, que es obediencia constante, que es la oración y el estudio de la palabra, usted y yo vamos a entender que cuando nosotros tenemos esos tres fundamentos en nuestras vidas, nosotros vamos a aprender a caminar a como Dios quiere que nosotros andemos con Él. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo te dije que es un tema muy largo, pero mi pregunta en esta noche es nuevamente: ¿dónde se encuentra usted? ¿En la puerta ancha o en la puerta angosta? Porque la palabra de Dios me dice a mí que aquí todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas, ¿verdad? Ahora mi pregunta es: ¿por qué ahora que nosotros nos encontramos en el Evangelio todavía tenemos cosas del mundo? Esto es duro lo que voy a decir ahorita. Los martes ¿cómo decir esta palabra? Los martes se nos ha delegado a través primeramente del Señor que tenemos oraciones de 6 a 7. A las 7 comienza el servicio. Cuando usted entiende que el llamado no se lo hizo el hombre, sino Dios, porque ahorita me voy a detener un momento y voy a hablar de mi vida. Estamos caminando con Dios. Si a nosotros se nos delega los martes venir a la oración, estamos viniendo a la oración. El domingo es el primer día de la semana. El domingo es el primer día de la semana. Tenemos que venir alegre, gozoso. A preparar el ambiente. ¿Estamos viniendo temprano? ¿Estamos caminando con el Señor? Puesta la mirada en Jesús. Ahora mi pregunta es, y me voy a detener aquí. Hubo un tiempo, pero esto lo hace el Señor, y lo voy a decir. Hubo un tiempo donde en las oraciones,
oraciones se toman fotos para pasárselas para que el apóstol se dé cuenta, ¿verdad? Pues mis hermanos, les voy a decir que la misericordia de Dios me tenía vivo. No sé ustedes, porque yo quería salir en la foto, era para que me vieran. Era para que me vieran. No sé cuántos de ustedes están en lo mismo, pero yo quería salir, era para que me vieran. Ah, sí, fue a orar. Estaba mal, estaba muerto, pero la misericordia de Dios me tenía vivo. Pero pude entender una noche orando, porque el Señor habla que lo estaba haciendo mal. Primeramente le doy gracias al Señor. Le doy gracias a mi apóstol y a la pastora. No es que sea súper espiritual, pero algo de lo que me ha gustado a mí es el servicio. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que analizarnos. Nosotros tenemos que analizar nuestras vidas. Si tú estás caminando o estás muerto. Y la misericordia de Dios te tiene vivo. Porque es fácil llegar 6:30, 6:40 y pico, cuando ya el servicio va a empezar. Entonces déjame decirte que tú no tienes la mirada puesta en Jesús. Tú no estás caminando con el Señor. Porque cuando tú aprendes a lo que me dice aquí, el significado de caminar, que es obediencia, que es el estudio de la palabra y que es constante en oración, tú vas a aprender a caminar con el Señor. Pero la misericordia de Dios nos ha tenido vivos. Ahora bien, ¿por qué yo te digo que me iba a enfocar en Mateo 7:13? Porque Mateo 7:13 me muestra dos puertas, una puerta ancha y una puerta angosta. Si yo le preguntase a usted, mi hermano Jonel, ¿en qué puerta está usted? Vamos a decir que en la angosta, ¿verdad? Porque la puerta ancha es el mundo. Yo no voy a decir que no. La mente, el corazón. Hay cosas que cuando uno va a caja seca, pero cuando tú entiendes la palabra obediencia, cuando tú entiendes constancia en oración y cuando tú entiendes el estudio de la palabra, el Espíritu Santo te va a redarguir. Pero si tú te dejas llevar y pones tus pensamientos, déjame decirte que la misericordia de Dios te tiene vivo y me tiene vivo. Hermano, pero es que usted no ve que no. Yo aprendí algo y siempre lo decía y siempre lo digo. Yo digo las palabras estas que dijo una vez el apóstol. El apóstol decía que él tenía, ¿cómo se dice la palabra? Alguien que me ayude, por favor, que él visitaba, él tenía tiempo para su esposa, él tenía tiempo para su nieto, le daba chance para todo, pues. Eso tiene una palabra. Y déjame decirte que en el transcurso de que yo te estaba hablando de mi vida,
vida estaba mal. Mi vida estaba mal. ¿En qué forma? Yo llegaba, iba, venía, y yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero resulta que estaba haciendo las cosas mal. Porque, Albe, cuando nosotros entendemos, esa palabra quedó marcada. Esa palabra quedó marcada. Cuando nosotros entendemos la obediencia, cuando nosotros entendemos el estudio de la palabra, cuando nosotros entendemos la oración, nosotros vamos a caminar con el Señor. Porque es que, vuelvo y digo, yo no vine a señalar, porque yo no vine a señalar a nadie. Yo vine a hablar fue de la palabra de Dios. Pero ¿dónde está usted? ¿En dónde se encuentra usted en esta noche? A veces no queremos venir a un servicio, mi hermana Yamile. A veces no quiero venir un domingo, soy sincero. A veces me quiero quedar, estoy cansado, estoy esto, pero uno empieza a orar y págata de una vez. El Espíritu Santo de una vez. Porque es que no somos perfectos. Pero si nos dejamos dominar, pero si nosotros nos agarramos, mire, yo voy a decir algo, porque es que uno tiene que a veces ser libre. Yo le doy gracias a Dios. Mi esposa me dijo, voy. Y ella me explicaba anoche, porque yo la mayoría que veces que predico le digo a ella que me ayude. Ella me decía, Flores, ve que esto es esto y esto y esto. Pero a veces no nos dejamos llevar, hermana Yamile. Mire, y anoche yo, la luz, la broma, y yo, Dios mío, y me venía la palabra que ella me decía, Dios mío, santo Señor, pero uno a veces sí es Dios. Y yo agarré. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que ver. Nosotros en esta noche tenemos que ver, mi hermana Mema, dónde estamos nosotros parados. Nosotros tenemos que ver dónde estamos parados. Porque es fácil estar aquí, estar allá, estar en todos lados. Ajá, pero ¿será que estás haciendo las cosas como el Señor quiere que la haga? Porque Él sí sabe. Yo no sé, usted no sabe, pero Él sí. Y como vuelvo y le repito, yo quería salir en la foto para que me viera el pastor. Yo salía, ponía serio, para que me vieran. Ay, fue a la oración. Y resulta que estaba muerto y la misericordia de Dios me tenía vivo. Pero vamos a estar ubicados en Génesis 5, 22, 24. Vamos a leer la palabra bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 5, 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó a Dios. ¡Wow! Pero ¿por qué caminó Enoc con Dios? Yo me imagino que si Enoc caminó con Dios es porque había una vida, constancia en oración, en obediencia
y en leer la palabra. Porque déjeme decirle en esta noche que si usted y yo no tenemos una vida constante en oración, una vida constante en obediencia y en leer la palabra de Dios, vuelvo y le repito, déjeme decirle que la misericordia de Dios nos tiene vivo. La cantidad de años entonces quiere decir que fue un hombre que estuvo en obediencia, que estuvo en constancia en la oración, que estuvo en santidad, en lo que el Señor nos ha llamado. Y es duro mi hermana Mema, porque a veces decimos sí, pero es que usted viene y me dice que me habla de caminar o morir, y usted, ¿será que está caminando? De repente usted se está haciendo esa pregunta ahí. Pero yo le estoy dando el testimonio, yo le estoy diciendo de lo que yo estaba haciendo. El Señor es el único que sabe los corazones de cada uno de nosotros, y algo que siempre me ha gustado a mí es el servicio al Señor. Y no lo hago por hacerlo, y Él sí sabe. Pero todo no queda en servir, sino cómo lo estás haciendo. Yo aprendí algo de mi hermano Elvi. Mi hermano Elvi decía estas palabras y me decía esta palabra y me decía: Saulito, yo llego en la casa de mi mamá, yo llego a los diciembre, yo agarro 10 minutos, yo como, le digo que si es posible me den la comida antes de que, porque eso no me gusta a mí, y yo dejo que hablen y yo por allá calladito, pero yo después cuando yo veo que tal, le digo que me den 5 minutos, y en esos 5 minutos yo empiezo a soltarle palabras. Como le doy la palabra y me queda cerquita ahí la casa, me voy a dormir. El hombre estaba caminando con el Señor. Ahora mi pregunta en esta noche es: ¿cuántos de los que estamos aquí? Por eso te dije que me iba a enfocar en el versículo de Mateo 7:13, que habla de dos puertas, de la puerta ancha y de la puerta angosta. Por eso le puse como título Caminar o Morir. Ahora bien, ¿cuántos de los que estamos aquí? Porque yo no voy a decir que no es malo ir ahí, te invitan a un compartir, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿O qué estás tú? ¿Será que tú llegas a un sitio de compartir con tu familia, de los que no son cristianos, y tú te prestas para, si están haciendo cosas malas, y tú quedarte ahí? Y esa es la otra cita donde vamos a buscarla. Mateo 7, 13, 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El 14:
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¡Wow! Yo dije que yo no vine a señalar a nadie. Yo vine a hablar, fue la palabra de Dios. Y es fuerte, pero muchos de los que estamos, no estoy diciendo estamos, porque voy a hablar yo, voy a meter para no. Están viviendo dos vidas. Estos cuadros son iguales. No tengo cómo subrayar. Pero este es el ancho, o este es el angosto y este es el ancho. Y está una balanza. Pues para allá, pues para acá, pues para allá, pues para acá. Porque a muchos les parece difícil el evangelio. Hubieron dos familiares míos, dos, no los voy a nombrar. Te pongo un mes. Conociéndote te pongo un mes. Mara, déjeme decirle que cuando yo empecé, dice la palabra de Dios que lo que tu mano esta haga no lo hace para la otra. Mano, había momentos que el único que sabe es el Señor. Yo no dormía. Lloraba, oraba. Yo me paraba a orinar, oraba y no me daba sueño. Yo me ponía a trabajar el otro día, a mí no me daba sueño. Pero esas palabras me quedaron. No vas a durar un mes. Y si yo por dentro, vamos a ver si es verdad. Por lo poquito que tengo, Señor, tú tienes el control. Por lo poquito que he escuchado, Señor, orando a la gente, Señor, tú tienes el poder, el control, la autoridad y el señorío de mi vida. Señor, eres tú el que me vas a ayudar. Señor, en medio de lo que yo pueda que me estén haciendo, que quieran hacer con mi vida, Señor, tú eres el que me vas a ayudar. Hermano, y no le voy a decir que no. Muchas tentaciones llegaron a mi vida. Me iban a buscar a casa, motos. Salía una, llegaba otra. Salía otra, llegaba otra. Vamos. Yo no porque ya soy cristiano. No porque ya soy cristiano. Hasta el sol de hoy. El sábado iba para Caja Seca, para donde mi esposa, y me agarró un compañero que lo conozco desde hace mucho tiempo. Iba en una moto y paró. ¡Hey! Yo no soy de lo que me pongo de repente. No. Porque yo entendí que la palabra de Dios en 2 de Corintios 5:17 dice que aquí todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Yo entendí que cuando yo me fui a bautizar, mis palabras fueron: muero para el mundo y vivo para Cristo. Que sí tenemos errores y horrores, sí lo tenemos, hermanos, hermanas, porque no somos perfectos. No somos perfectos. Pero es usted y yo que tenemos que determinar. Es usted y yo. Algo que he aprendido del apóstol. Muchas veces llegamos y decimos: pero Satanás es el diablo. No, mi hermano. No venga a echarle culpa a usted al diablo. No venga usted a decir no. Mírese usted. Mírese usted. No, que el diablo, que no. No, porque cuando usted en verdad tiene una vida constante, en oración, en obediencia,
Y en la lectura de la palabra, a usted no lo va a tumbar nadie. A usted no lo va a tumbar nadie. Para la gloria y honra sí he tenido mis errores, pero aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy, y primeramente con la ayuda de mi Señor Jesucristo, el día que yo me muera va a ser en los pies de Cristo. Que han venido aflicciones, sí han venido. Que han venido procesos a mi vida, sí han venido. Pero he sabido pararme en la brecha. He sabido pararme en la roca, a orar, a interceder, a clamar, a expresarle al Señor, a abrir mi boca y decirle: Señor, me siento de esta manera. Señor, estoy pasando por esto. Señor, me siento así. Señor, he querido abandonar el evangelio. Señor, ayúdame porque solo yo no puedo. Señor, he querido irme, Señor. Señor, he querido hacer esto, Señor. Señor, he sido tentado en esta parte. Señor, ayúdame. Pero le abro mi boca. Eso lo he aprendido yo en el evangelio. De la bloquera a la casa, donde mi suegra, y aquí los sábados que voy para la parte de mi esposa hasta las 3, 4 de la tarde, y de ahí me regreso para acá. Pero pude entender cuál es la palabra de caminar con el Señor. Por eso que en esta noche yo le hice la pregunta, y vuelva nuevamente a tocar que está a su lado: ¿dónde está usted? ¿Usted está en la puerta ancha o está usted en la puerta angosta? ¿Usted está caminando con el Señor? Yo tenía una lucha, hermana. Y uno tiene que predicar de lo que uno vive. Y yo le doy gracias al Señor por consejos. Una lucha con la mentira es una atadura que estaba en mi vida. Sí. Porque a veces el enemigo que te pone, no es ningún enemigo. El enemigo soy vos mismo. Pero cuando usted empieza, a veces es necesario, hermana, que uno pasar por proceso para que el entendimiento se te pueda abrir. Ahí está mi hermana Julia. Primeramente le doy gracias al Señor, vuelvo y digo nuevamente, al pastor y a la pastora. Pero eso me ha enseñado de mucho a mí. Vuelvo y digo que lo que esto haga no lo sepa la otra. Pero cada uno de estos utensilios, por llamarlo así, ojalá y hablaran. ¿Cómo vieron derramar lágrimas en ese lugar? Por un proceso. Dije hasta ya me voy, yo no aguanto más esto. Pero el Señor habla. El Señor ve las capacidades. El Señor ve los talentos de cada uno de nosotros. Pero eso está en ti y en mí si nosotros nos dejamos dominar. Porque cuando tú entiendes la palabra caminar con el Señor, tú te vas a dar de cuenta. Gracias, esposa mía, por la corrección que tú me hiciste. Ahí va a aprender uno. Ahí aprende uno. Sí.
¿Sabe qué es bonito? Cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y abrimos nuestras bocas y le decimos lo que nosotros estamos sintiendo, lo que nosotros estamos pasando, mi hermano Jonel. ¿Usted cree que lo que dice la palabra de Dios en Enoc? Yo digo que si cualquiera de nosotros hubiésemos estado viviendo, yo creo que no, hermano. No, yo creo que ni 3 días. Pero se nos hace difícil. Sí, se nos hace difícil. Se nos hace difícil a veces cuando el apóstol, la pastora o cada líder que nosotros tenemos en cada grupo nos llama la atención. Sí, se nos hace difícil. Pero ¿sabe por qué se nos hace difícil? Porque cuando no está las 3 palabritas: obediencia, oración y en leer la palabra constantemente, nosotros nos ponemos así, Albert. Pero cuando usted y yo entendemos esos 3 fundamentos, nosotros vamos a caminar con el Señor. Usted y yo vamos a caminar con el Señor. La palabra de Dios dice: puesta la mirada en Jesús. Yo cada vez aprendí algo. Yo cada vez que me estoy arreglando, yo le digo: Señor, gracias. Gracias, Señor. Señor, primeramente yo voy a estar en ese lugar, pero es para agradarte a ti, Señor. Yo no voy a agradar ni al pastor, ni a la pastora, ni a mi líder. Si hay un respeto, porque si hay un respeto sobre ellos, ojo, hay un respeto sobre ellos, sobre el pastor, sobre el ángel de la casa, sobre la pastora y sobre cada líder que uno tiene. Pero cuando tú te estás arreglando y tú le dices al Señor que es a Él, tú estás caminando con el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí no se nos ha dicho cualquier cosa? Las hemos hecho. A mí me decía el pastor anoche, yo le decía: bueno, apóstol, si usted me da el permiso, yo lo hago. No voy a decir que no, porque no es fácil estar en este lugar. No es fácil. El que diga que no, bueno, pero no es fácil. Te empiezan a temblar las piernas, los brazos. Pero uno tiene que aprender esto en las oraciones de élite, en que mi hermana Julia no cesa de decir gracias, y eso quedó grabado en mí. Sí, porque es que nosotros tenemos que aprender lo bueno, mi hermana Julia. Nosotros tenemos que aprender lo bueno, Albe. ¿Usted cree que a mí no se me quedó grabado lo que usted trajo en el ayuno de la palabra? Aquí hay parte de eso. Por cualquier cosa que nosotros estemos viviendo, nunca cesemos de darle gracias al Señor. Mire, hermano, así usted no haya comido, usted tiene que levantar sus manos y decirle: Señor, gracias, gracias, gracias. Así usted esté pasando por cualquier problema en su casa, en su matrimonio, con su familia: Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, gracias. No cesar de darle gracias al Señor.
Oh Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, Señor, gracias. ¿Sabe qué es lindo? Cuando usted entiende y usted empieza a caminar con el Señor, las oportunidades que el Señor empieza a brindarte, y ya depende de ti y de mí si la agarramos, si la atesoramos, y si empezamos a dar el fruto que el Señor quiere que Él vea en cada uno de nosotros. No es fácil, pero tampoco difícil el reino de Dios. Esto es lo más lindo y lo más hermoso. Yo era uno de los que a veces murmuraba el evangelio, pero yo puedo decir: Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, porque este es el primer paso de lo que Él va a seguir abriendo en mi vida. Esto es uno de los pasos donde el Señor sabe lo que va a hacer en mi vida y en mi matrimonio y en la vida de mi hijo y en la vida de cada uno de ustedes también. Cuando nosotros nos agarramos de la palabra de Dios, cuando usted y yo nos agarramos y estudiamos y analizamos que el caminar de Dios, tres palabras que muchas veces la vemos difícil. Muchas veces la vemos difícil, porque es que no voy a orar porque tengo sueño, porque es que no voy a orar porque estoy cansado. No, hermano, cuando usted está cansado y usted se pone a orar, a usted se le va todo, mi hermano. Cuando usted se pone a leer la palabra de Dios, se le va todo. Cuando usted vive en obediencia, mi hermano, a usted le va bien. Y muchos de los que estamos aquí en este lugar, es duro y es fuerte, pero muchos de los que estamos en este lugar están en esas dos puertas, en la puerta ancha y en la puerta angosta. Y el Señor en esta noche está esperando que usted entre en la puerta angosta. Porque la puerta ancha trae muerte, y la misericordia de Dios nos ha tenido vivos. Esa puerta donde cada uno de nosotros nos encontrábamos, Pastor René, aquella puerta donde un día usted, yo y cada uno de los que están aquí nos pudimos encontrar. No sé cuál fue su vida, cuál fue mi vida, pero cuando realmente determinamos, porque el evangelio no es juego, hermano.
Una de las cosas que todo el tiempo mi esposa me decía: el evangelio no es juego. Muchas veces llegamos esponjados. Muchas veces llegamos como querer estar sobrados. Y cuando nosotros entendemos que el caminar de Dios es lo más lindo y lo más hermoso, déjeme decirle, hermano y hermana, que a usted y a mí no va a ir bien. Porque es que mucho de lo que estamos en este lugar, la misericordia de Dios nos ha tenido vivo. La misericordia de Dios nos ha tenido vivo y todavía. Joven que está aquí en esta noche, el llamado es ese. ¿En dónde se encuentra usted? Vamos a estar ubicados en Proverbios 10:29. Dice Proverbios 10:29: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. ¡Wow! Tremenda palabra. O sea, ¿cómo tú y yo, si hacemos lo que la palabra de Dios me muestra en Proverbios 10:29, que me dice que el camino de Jehová es la fortaleza al perfecto? O sea, aquí me dice a mí que tú, esta palabra la he repetido mucho, que cuando tú vives en obediencia, en oración y en constante en leer la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero se nos hace difícil, hermano Yamile, como te dije. Sí, se nos hace muchas veces difícil. Porque es que la mirada no está puesta en Jesús. La mirada todavía está puesta en el hombre. Yo dije hace rato que cuando nosotros caminamos con el Señor, todos los martes, aquí hay oración y hay servicio. Los miércoles hay ayuno. Los jueves hay servicio. Y los domingos hay escuela dominical. Es el primer día de la semana, el día domingo. Ajá, pero ¿será que estamos viniendo temprano a preparar el ambiente? Yo vuelvo y repito, yo no vine a jugar a nadie. Yo no vine a señalar a nadie, sino que es a través de la palabra.
yo entendemos, usted no espera, o yo no espero llegar casi a lo que va a empezar el servicio. Eso es caminar con el Señor. Cuando usted entiende la obediencia, cuando usted entiende qué significa la oración y la lectura de la palabra, usted va a llegar temprano. Ay, hermano, pero es que, y pare de contar. Que llovió, que brisó, que pringó y que lo otro. Y entonces por allá a veces el apóstol nos manda fotos donde la gente está por allá y está, que el agua le llega por aquí. Ustedes están caminando con el Señor. Pero nosotros nos cae una agüita, una broma y ya, ya no queremos ir. Déjeme decirte que la misericordia de Dios no tiene vivo. Sí, la misericordia de Dios no tiene vivo. Porque es duro, porque si en esa caída de agua nosotros estamos ahí y no queremos ir, viene la venida del Señor. Es duro, ¿verdad? Hermano, pero que eso es fácil, pararse ahí y decirlo. No. No, porque yo le voy a decir algo, hermano. Mire, nosotros, yo que estoy en el grupo élite, nosotros hemos ido para visita. Cuando se nos delega, hermano fulanito, ya está la orden, usted ve cómo va a llegar allá. Ahí no vale de que, hermana, yo no tengo carro, yo no tengo moto, yo no tengo bicicleta. O sea, ya se delegó. Hay una visita para el Batey, le tocó a Albe, le tocó a Saúl, le tocó, bueno, si no hay pasaje, no hay nada, bueno, Albe, nos vemos a las 3, la visita es a las 5, vámonos a pie. Eso es caminar con el Señor. Eso es caminar con el Señor. Eso es obediencia. Eso es obediencia, eso es entender que la oración, cuando tú oras, el Señor te habla a través de la oración. Pero es duro, sí, porque muchas veces estamos ahí, pero que eso es fácil. Así que mis hermanos, déjenme decirle en esta noche que usted cuando salga de este lugar, en su casa, lavandito los corotos, bañándose, hable con el Señor y dígale: Señor, ¿dónde me encuentro yo realmente? Señor, ¿será que yo estoy en una balanza y no me he dado cuenta, Señor? Señor, ¿será que yo estoy más en la puerta ancha que en la puerta angosta? Señor, ayúdame, es tiempo. Y yo le decía cómo me encontraba yo. Yo quería salir en la foto. Ya está, fue a la oración. Oh, pero estaba muerto. Y la misericordia de Dios me tenía vivo. Y así hay muchos. Así hay muchos. Pero cuando nosotros aprendemos a caminar, que es para el Señor, todo va a salir a la perfección. Así que póngase sobre sus pies, hermano. Señor, gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias.